en este sentido la doctora Liliana Gómez de la Asociación de Protección Animal. Liliana, ¿cómo le va? Natalí y David la saludamos de Norte Grande Federal. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora. Bueno, un hecho realmente lamentable que, como bien lo decíamos, ha generado todo tipo de indignación, cosas que uno por ahí no puede creer, ¿no? La impunidad, las formas, este maltrato animal que se da constantemente y que todavía no se puede hacer nada o no sabemos o por ahí no entendemos, ¿no? La cabeza humana, cómo puede hacer este tipo de cosas, ¿no? Como lo decíamos recién, ¿cómo se actúa desde la justicia ante estos casos frente a la sociedad? Primeramente tenemos que tener en cuenta que el maltrato y la crueldad animal son delitos que están amparados, protegidos por ley los seres sintientes que son los animales no humanos, pero en la práctica, en la vida diaria, el ciudadano tiene como cierto recelo para presentarse a formular la denuncia que se hace ante la comisaría o ante la fiscalía. No es difícil, se aportan los datos y automáticamente se le da intervención a la fiscalía para que pueda investigar este delito. Lamentablemente, la población naturaliza la violencia. Hay hay mucha práctica del no te metas, no digas, no hagas, y hay que tener en cuenta que la detención del maltrato animal puede ayudar a descubrir otros comportamientos violentos que están ligados a características psicopáticas mediante la intervención temprana. Hay que tener en cuenta que existe una sola violencia y el maltratador con ese comportamiento lamentablemente después va a ejercer sobre un humano. Por eso tenemos maltrato animal, maltrato infantil, violencia de género, abuso sexual y se llega al extremo que es el homicidio. Hay Bien. que tener en cuenta que en este caso puntual, no es el único que pasa en la zona donde hay menores de edad que ejercen actos de crueldad animal. Necesitan una intervención interdisciplinaria para que puedan obtener el perfil criminal de la persona a edad temprana, aunque la sociedad se resista a entender o a minimizar que un maltrato animal o que una crueldad animal es poco importante porque repercute en la vida diaria. Hay una ley que castiga justamente a aquellas personas que ejercen el maltrato animal. ¿En qué medida se cumple esta ley, doctora? Depende, la ley en vigencia hasta ahora es la 14346. Un hecho de estas características quedaría encuadrado dentro del delito de crueldad animal que prevé el artículo 3, inciso 7. Eso hablando de técnica, pero en la práctica, al constituirme en querellante en defensa del animal, planteo medidas para ayudar al fiscal que interviene, porque no todos los fiscales tienen esa visión de proteger a los animales no humanos. Hay algunos que todavía consideran que no representa la necesidad de la investigación de un hecho así. Entonces, eso también repercute en la población porque dicen no hay justicia. ¿Cómo no se investigó este hecho? Si hoy mató a un animal, mañana puede matar a un humano. Y lamentablemente todos necesitamos evolucionar, tener en cuenta que ningún ser humano tiene la potestad de decidir qué animal no humano puede vivir y quién no. Todos somos, todos somos animales. Entonces, la autoridad judicial debe investigar como se hace con cualquier otro delito humano, como un robo, como una extorsión,
como un homicidio, tiene que investigar. A veces nos encontramos también en comisarías con el inconveniente de que el funcionario policial minimiza la situación y trata de persuadir al ciudadano para no formalizar la denuncia y queda en una mera exposición y finalmente se archiva, no se investiga y más adelante, con el transcurso del tiempo, ese maltratador sigue ejerciendo actos de violencia en forma impune. Claro. Doctora. Por eso la necesidad de que el ciudadano, cuando toma conocimiento o cuando es testigo o es vecino y tiene la percepción de que hay un delito de maltrato o de crueldad animal, inmediatamente que aporte los datos, nombre, apellido, dirección, si puede aportar fotos del animal víctima y que se presente en la comisaría, que se presente en la fiscalía, aporte todos los datos y pida el seguimiento. Sí, doctora, en el caso que es tan conocido ahora, donde hay pruebas, ¿sí?, de que esta persona, este menor de edad, mata, ¿sí?, ahoga al perro. La ley, ¿sí?, ¿qué hace en este caso? O sea, ¿hay una condena? ¿Puede ir presa una persona? Porque usted nos contaba de que por ahí uno va a hacer la denuncia en una comisaría, minimizan todo, ¿sí?, y no le dan, digamos, mucha importancia a hechos como este. Pero en sí, la ley, ¿puede meter preso a una persona por estos hechos? Por el solo hecho de maltrato animal o de crueldad animal, sabemos que las penas son muy mínimas. Se habla de un mínimo de 15 días y un máximo de 1 año. Generalmente los abogados, la mayoría de los abogados animalistas somos abogados penalistas. Entonces tratamos en lo posible de que siempre exista la posibilidad de que se llegue a lo que se llaman concursos de delitos, como en este caso que tomó estado público ahora, pero vuelvo a repetir, depende del criterio del administrador de justicia que se encargará de investigar el hecho. Quisiera pensar que en este año nuevo, donde estamos evolucionando, pueda aplicar, porque hay jurisprudencia en otras provincias con respecto a la edad, en este año 17, en este caso de 17 años, podría aplicar el administrador de justicia algún tipo de medida que impida la libertad ambulatoria. Claro. Ya sea con algún tipo de, no digo internación, pero con algún tipo de tratamiento y por sobre todas las cosas. En este caso no se sabe cuál es el estado psicofísico del autor del hecho. Tampoco se sabe el contexto familiar. No nos olvidemos que muchas veces el maltratador puede ejercer este comportamiento porque no tiene empatía, no tiene remordimiento, porque presenta un trastorno de personalidad antisocial. Por eso la importancia de que el fiscal que investiga un hecho, como en este caso, aplique todas las medidas, no solo para el resguardo del investigado, sino para la sociedad misma. Como motivaciones que tiene el maltratador para que el ciudadano entienda qué es lo que le lleva a ejercer ese acto de maltrato o de crueldad, pueden ser, entre otras cosas, mostrar poder y autoridad. Puede también sentir placer al ver sufrir a otro, en este caso a otro ser sintiente que es un animal no humano. También puede proyectar sus propias frustraciones en los animales y los utiliza como chivos expiatorios. Entonces particularmente en los casos donde intervengo en defensa legal de los animales, siempre planteo para que en colaboración con el fiscal interviniente tome en cuenta las medidas que planteo para que en conjuntos
no solo sirva para que la persona, llegado el caso, quede en contexto de encierro, sin ningún tipo de contención, porque obviamente no se va a conseguir una solución alojándole, privándole de libertad y nuevamente cumplida la sanción, reinsertarla a la sociedad sin haber recibido ningún tipo de tratamiento o conocer la psiquis de este maltratador. Claro. ¿Y han tenido otros casos parecidos a estos? Sí, me ha tocado, lamentablemente, en el interior de Corrientes, con chicos un poquito menores de 17 años, que tuvo resonancia en la localidad de Mercedes, provincia de Corrientes, que difundieron en redes sociales a través de videos cómo maltrataban a un gato. Obviamente, por la edad, en ese entonces tenían 15 años, no quedan privados de libertad, pero entonces está en las estrategias que uno con la experiencia va adquiriendo como abogado animalista y plantea esas determinadas medidas. Por ejemplo, en ese caso puntual, los adolescentes que fueron investigados no quedaron privados de libertad, pero continúan con ciertas medidas hasta que cumplan la mayoría de edad. Una forma de resguardar no solo a su propia integridad psicofísica, sino a la sociedad, a su núcleo familiar. No nos olvidemos también que por eso existen comportamientos que pueden detonar en bullying o algún tipo de agresión con otros pares. Por eso es muy importante que la sociedad se involucre, que denuncie los delitos de maltrato o crueldad animal. Siempre, no es difícil. Y doctora, desde la ley, porque ustedes comentaban de que en casos así ustedes aconsejaban, ¿sí?, como abogados, determinadas situaciones ante estos agresores. Pero la ley en sí, ¿hay alguna legislación que diga, bueno, en estos casos, si son menores, debería actuarse de esta forma o es a libre elección del abogado? Por eso, vuelvo a repetir, hay una ley que es la que protege a los animales, que es la 14346, depende el contexto del hecho, depende el criterio que utiliza el administrador de justicia para ir aplicando las medidas. No nos olvidemos que hay casos donde existen personas que están imputadas por maltrato animal o crueldad animal, que llegamos a una instancia y el fiscal consideró que no se puede proseguir con la investigación por inexistencia del delito, a pesar de haber aportado pruebas. Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en esta región nos encontramos con esas falencias, con esa falta de entender también que el administrador de justicia es un humano como cualquiera y necesita también que la ley se aplique evolucionando, no solo para los humanos, sino también en protección de los animales no humanos. En esta zona del país, Corrientes, Chaco, todavía somos un poco antiguos, un poco mentalidad cerrada con respecto a la protección legal sobre los animales no humanos. No me refiero solo a la población que no está acostumbrada a hacer esta clase de denuncias, sino al administrador de justicia partiendo desde la prevención policial. Bien. ¿Y hay alguna iniciativa, por alguna que usted sepa, ¿no?, de alguna organización para concientizar a la sociedad? Porque, a ver, nos encontramos en estos hechos, ¿sí?, y no hay tampoco una difusión, porque hablamos de violencia de género, hablamos de otras violencias, pero en lo que tiene que ver a los animales, como que no hay demasiada difusión, y por eso la pregunta es si usted conoce alguna organización que se encargue de esto y que pueda difundir de otra forma estos hechos. Particularmente me encargo de generar conciencia en redes sociales,
intervengo como abogada animalista ad honorem en toda la provincia de Corrientes, asesoro a agrupaciones, organizaciones, fundaciones, ciudadanos comunes que consultan cómo proceder. Hay situaciones que son muy simples, que la gente no entiende, pero es también porque no se difunde, pero no se difunde porque todavía estamos con esa mentalidad de que es poco importante entender la situación de lo que significa proteger los derechos de los animales no humanos. Y todos estamos dentro del mismo rango. El ser humano no es superior al animal no humano. Claro. ¿Y cuál Entonces, es su red social, doctora? Como para que la gente por ahí se pueda comunicar con usted. Liliana Gómez tiene el logo de la balanza. Constantemente, igual que en el Instagram, en el ex Twitter, que ahora es X, colaboro con la población en general diariamente. Soy, como le dije, soy muy apasionada en lo que respecta a la defensa legal de los animales. Ojalá muchos colegas participaran y se involucraran así, porque realmente hace falta. Perfecto. Le agradecemos, doctora, la comunicación aquí con Norte Grande Federal y estaremos en contacto con usted ante cualquier situación. Les agradezco muchísimo porque dan tiempo de un espacio televisivo que es carísimo para hablar y generar conciencia sobre la defensa de los derechos de los animales no humanos. Ojalá a través de este programa se pueda hacer, aunque sea un micro minisegundo para en las veces que tengan ustedes de emisión, para generar conciencia en la población.